trabajaríamos o es que se saltó o cómo es eso? No entiendo. No, mira los instructivos, mira, eh, tenemos capítulo 5 que corresponde ahí, hoy. Semana Ujú, 2 que es la semana de mayo 1, el ujú. capítulo 6 y el capítulo 7 son dos capítulos, ahí aparece el ser humano que piensa, razona, Ah, acciona, ok, sí, ya. capítulo 7 el ser humano que actúa y se comunica. Y culminamos con el capítulo 8 que es el modelo pedagógico configuracional. Ah, listo, profe, muchas gracias, qué pena. Vale. Bueno, ¿qué más puedo decirles con respecto al blog? Eh, Simplemente es pedirles que sean creativos con la presentación temática. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, Judy Marvel, más o menos ya te ha quedado como claro. Sí, profe, muchas gracias. Construcción del blog, recuerde que les puse un pequeño tutorial de YouTube que ahí les Sí, explica paso a paso cómo construir el blog. Listo. Recuerden que bueno, es un profe. trabajo cooperativo, que todos los participantes deben interactuar y deben hacer sus aportes, ¿cierto? Entonces, eso pues Sí, va a facilitar un poco más la actividad, ¿ok? sí, profe, muchas gracias. Todo, profe, sí. le pregunto, ¿es necesario al final del blog como colocar toda la bibliografía que utilizamos o no? Pues si ustedes recurren a otras fuentes distintas a la que les propuse, vale, claro, es válido. Todo trabajo académico tiene que estar referenciado. Y es Listo, bueno también que sí, que pongan la referencia del libro que les compartí listo, de Ortiz, ¿sí? Que es este libro que tengo aquí en físico. listo, ¿Listo, profe, María gracias. Fernanda? Sí, Va. señor. No Profe, ¿será olviden en que el usted blog, nos podría no mandar al olviden, final el video de la clase? yo lo subo a la plataforma de Moodle, ¿listo? Hago la conversión a YouTube y lo monto desde YouTube a la plataforma, ¿listo? Ah, bueno, hágale pues, gracias. Con todo gusto. De hecho, también les voy a montar, bueno, la mitad de la clase de la vez pasada porque no alcanzamos a grabar todo, pero claro que sí, con todo gusto hacemos eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo 5 que nos habla precisamente de los sentimientos y de las emociones. Miren que desde este paradigma de Humberto Maturana nosotros nos vamos a ir acercando paulatinamente a cada uno de los procesos cognitivos superiores desde una perspectiva muy distinta a la que de pronto ustedes pudieron estudiar en Psicología del Desarrollo 1 y 2. Entonces, aquí, desde los planteamientos de Maturana, vamos a mirar cómo esa nueva concepción que él propone sobre cada uno de los procesos cognitivos, ¿sí? Y finalizando con el nuevo paradigma pedagógico configuracional, vamos a mirar, muchachos, y yo considero que va a enriquecer mucho la visión que nosotros tenemos con respecto al acto educativo. Y por supuesto, eso se va a ver reflejado eh, en la labor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el capítulo, perdón, con el grupo número 5. Y recuerden que la socialización tiene dos aspectos fundamentales a los que debemos responder. Y es precisamente cuáles son las ideas que impactaron de ese capítulo y, en segundo lugar, cómo esas ideas que me impactan repercuten en el campo de la educación. ¿Qué repercusión, qué consecuencia, qué implica esa idea o ese planteamiento del autor que yo rescato como central? ¿Qué implicación ven ustedes o qué repercusión tiene para el campo educativo? Listo. Entonces, el grupo número 5 es, eh, a ver, yo saco la lista. ¿Quién es el grupo número 5? Profe, creo que somos nosotros. Ah, listo. Eh, Sandra, Judy Marbel y Daniel. no, Gabriela y Angie. Ah, Gabriela y Ángel, listo. Bueno, entonces, comencemos, por favor, Judy y compañía. ¿Cuáles serían esas ideas fundamentales que ustedes rescatan del capítulo número 5 sobre la emoción y los sentimientos y qué impacto tienen esos planteamientos que ustedes descubren para el campo de la educación?
Pero primero que todo, pues la verdad, si soy sincera, no sabía distinguir entre el sentimiento y las emociones. Pues la verdad uno creía que eran los mismos, ¿cierto? Sí, Y pues nos hablan que el sentimiento tiene que ver con el lenguaje y las emociones no, o sea, eh, lo, del- lo de las emociones se trata pues cuando, o sea, se dice que no es lo que hacemos, sino en la forma como actuamos. Entonces a mí me llamó pues mucho la atención eso, nos dicen pues que todos los seres humanos y de todos los seres pues tenemos como emociones, pero no todos tenemos la capacidad de tener los sentimientos. Por ejemplo, los animalitos no pueden porque pues carecen del lenguaje, ¿cierto? sí. Eh, ¿Qué más? Carecen, o sea, tienen un lenguaje propio, pero carecen de la capacidad de lenguajear, de conversar, Sí, carecen la capacidad de la palabra. Listo. sí, profe, y o sea, para uno, por ejemplo, pues lo que dicen que los sentimientos es como cuando uno se toca y toca a los demás y como que, o sea, se da cuenta de lo que ellos están sintiendo, pero que las emociones no las podemos eh, como, ¿cómo se dirían ahí? O sea, es algo que uno lo expresa y que también son cambiantes, que depende pues de uno si uno las quiere cambiar, que uno puede cambiar las ideas, o sea, es como, sí, o sea, lo de las emociones dicen pues que es, por ejemplo, hay 6 tipos de emociones, que es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, eh, las 2 formas de amar que pueden ser la erótica y tanto como la de ternura. Y pues sí, nos dicen que lo del sentimiento es como o sea, la corporalidad. eh, y sí, pues chicas, ayúdenme. Colabórenle a Judy Marvel con la diferencia entre emoción y sentimiento. Que hay un aporte muy importante que tú haces o una anotación importante que es que a veces nosotros hemos considerado la emoción es lo mismo que el sentimiento o viceversa y Maturana pues exclusivamente nos está haciendo una diferenciación y eso es bien importante. ¿Qué dice Sandra? ¿Qué dice Angie? Bueno, eh, pues ahí leíamos que toda acción depende de una emoción. Ujú. O sea, nosotros, muchos seres humanos quieren actuar de forma racional, pero, o sea, toda acción depende de una emoción. Nosotros actuamos, depende pues a lo que genere en nosotros. Por ejemplo, los sentimientos es lo que genera en nosotros para poder manifestar la emoción. No sé si me explico. A ver, explíquese. O sea, toda acción depende de una emoción. Sí, Los seres humanos actuamos de manera emocional, principalmente. Nos muestran, por ejemplo, me gustó mucho el ejemplo de los abogados, que pues se supone que ellos tienen que actuar de manera racional, ajá, pero de un modo u otro ellos también manifiestan esas emociones cuando toman cada decisión. correcto, sí, ujú, eso Profe, es. también nos dicen, no, dale, adelante, Sandrita. No, hágale, Marvel. Bueno, nos dicen que la razón la usamos también para ocultar o justificar algo, ¿cierto? Mientras que las emociones, pues uno las hace así como sin pensar, porque, o sea, es como lo que nos sale, lo que actuamos, y pues nos dicen que es necesario recuperar la conciencia para ver, o sea, para ver nuestros actos, lo que estamos haciendo y pues como saber si están bien o no. Ese algo que nosotros queremos ocultar o justificar con la razón es precisamente la emoción, Sí, ¿cierto? es que Es precisamente la emoción. Bueno, Angie está, sí, Sí, aquí Angie, estoy. cuál es la diferencia que ustedes pudieron captar entre emoción y sentimiento? Y sentimiento. Bueno, la principal diferencia es como que la emoción la podemos sentir todos los seres vivos, Ujú, pero es por medio del lenguaje que se puede reconocer esa emoción y pasar a sentimiento. ujú. Ujú, ¿qué más?
Bueno, Y que el sentimiento, ya a diferencia de la emoción, es porque se da a través de una mirada reflexiva que uno mismo se hace a través del lenguaje. correcto, sí, muy bien. Miren que Ya, ante el sentimiento, dale Angie, ¿qué vas a no, decir? ya iba como a decir otro aspecto importante en cuanto a la educación, Vale, que dice pues que cada acción lleva una emoción y cada emoción define una acción. sí, Entonces dice que pues que la función formativa de la educación en sí es reforzar la identidad del niño para que sus errores no la niegue. Entonces nos dice que debemos valorizar el saber que cada estudiante tiene y no castigar sobre lo que él no sabe o no ha definido. ujú, muy bien. Profe, en sí, pues dicen que los sentimientos se expresan y las emociones se viven, se vivencian. Y pues nos dicen que se pueden direccionar las emociones, eh, pues como modificarlas y pues, por ejemplo, evaluar y regular y proyectar nuestras emociones, reconocer las emociones de los demás, reorientar las emociones de los demás y, por ejemplo, en el caso de los niños, guiar al niño hacia un aprendizaje procedimental, Procedimental, ok, eso. muy bien. Listo, chicas. Eh, vamos a preguntarle, por favor, al grupo 1 entonces, con respecto a las ideas que le impactó y si tiene algo que clarificar del el grupo que acabó de dar su participación. Y por supuesto, culminamos con las repercusiones o las consecuencias que ustedes ven que genera sus planteamientos para el acto educativo. ¿Quién quiere hablar? Ah, bueno, Gabriela habla de que la diferencia de una emoción y un sentimiento es que la emoción viene de un estímulo externo, es transitoria y el sentimiento es similar, pero los sentimientos son incontrolables y automáticos. Bueno, listo, Gabriela, muchas gracias. Bueno, ¿quién va a compartir del equipo número 1? Carolina, María Camila, Carolina Aristizábal. Bueno, Bueno, profe. entonces voy a empezar hablando yo. Yo iba a hablar también, no. Bueno, entonces empieza usted pues. No, hágale, no sé. Hágale. No, ya inició Caro. A ver, bueno. Entonces, yo voy a mencionar sobre lo que es la razón emocional, una de las partes del documento que más pues me impactó, por así decirlo. Entonces, hay un postulado muy importante de Maturana que menciona que para saber cómo vive alguien, es necesario observar las emociones en las que se encuentra. Entonces, por tanto, él habla de que toda acción se sustenta en una emoción. Cómo actuamos no significa precisamente lo que hacemos, sino con qué emoción es que estamos actuando. Entonces, él habla de que él no está en el capítulo en donde habla de la razón emocional, mencionando sobre o sea, como desmeritando la razón, sino que él está hablando de la importancia de reconocer la esencia de nuestras acciones, que es la emoción. Entonces, él habla de que pues es fundamentalmente, o sea, las acciones primeramente vienen de las emociones y claramente hubieron pensamientos como de por medio. Entonces, también menciona que no hay pensamiento sin emoción. Obviamente, pues porque viene siendo como el principal concepto que él defiende. Y una de las principales cosas que de pronto me influyó más fue la idea de que él haya contrapuesto el concepto de Descartes, que es el de que si yo pienso, existo. Pero él dice, no, nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales, porque la emoción ha existido desde siempre, desde la existencia misma del ser humano, la emoción ha estado presente, porque en cuanto a lo que es la razón,
o en sí el lenguaje ya se ve después en una época en donde empiezan a aparecer formas literarias y todo este tipo de cosas, pero antes incluso él menciona que desde las células ya hay un tipo, sí, el concepto de emoción ya existe. Entonces, por lo tanto, él menciona pues, que Descartes debería, o sea, que él lo que hace simplemente es arraigar la existencia humana al pensamiento, pero que en realidad hay que arraigarla a las emociones, porque de las emociones nace absolutamente todo, desde nuestras decisiones hasta nuestro actuar. Entonces, por eso también él dice, lo que ocurre es que nosotros de pronto tenemos las diferencias con otras personas, es precisamente por eso, porque no sentimos lo mismo, porque las emociones definen lo que decimos y lo que hacemos, que también las podemos cambiar, pero por supuesto las definen. Entonces, por esas razones, a veces que se encuentran esas discordancias entre las personas, y pues eso es más o menos lo que quería mencionar. Muy bien, Martina, gracias. ¿Qué más van a decir las compañeras? Bueno, profe, respecto a algo que... Carolina, sí. Caro, hable. Están muy participativas, así me gusta. Nada, hágale, Caro, de una, yo la dejo. Bueno, yo quería mencionar pues que me llamó bastante la atención cómo Maturana pues se refiere bastante como a los niños. Dice pues la importancia de que el maestro sea capaz de identificar las diferentes emociones en sus estudiantes para así intentar direccionarlas pues como las conductas, por decirlo así, malas a una manera, pues direccionarlas de manera adecuada. También menciona pues como la importancia de la autoestima y el mundo emocional de los niños, y dice que la educación se debe llevar al niño en un saber que tenga que ver con él mismo, con sus emociones, pues así él pueda como reflexionar sobre ellas y orientar también sus actitudes de forma positiva hacia el otro y hacia el mundo. Y finalmente habla pues de que normalmente se le exige a los niños que deben controlar sus emociones, y esto es como negarlas y rechazarlas, y les quitamos como el verdadero valor. Entonces, las emociones no se pueden controlar, ya que son como la esencia del ser humano, pero sí se pueden observar, identificarlas y analizarlas. Y así, pues, lo mismo, podemos redireccionarlas y modificarlas para cambiar, pues, como una acción. Bueno, tú mencionaste, Carolina, algo importante, y es una de las cosas importantes, esenciales o cruciales en el acto educativo, en el acto docente, y es el ayudar a los estudiantes a direccionar sus emociones. Desde el lenguaje de Maturana, y esta es una pregunta, pues tú la tocaste, en primer lugar, tú si la puedes responder, lo puedes hacer, y si no, pues tus otras compañeras te colaboran. ¿Qué significa desde el lenguaje de Maturana, de los planteamientos de Maturana, direccionar las emociones? Bueno, direccionar las emociones es como observarlas, porque, bueno, otra cosa que me llamó la atención fue que en una conferencia le preguntaron que si se podía cambiar una emoción, y él respondió que sí, y daba el ejemplo de dos personas discutiendo y teniendo como, sí, como una discusión crítica, y si en un punto una de las personas decide no continuar como con esa conducta, ya cambia como la emoción hacia la otra persona. Entonces pienso que también es eso, como también eso de que si uno mira la emoción ya sabe más o menos qué acción puede seguir ahí. Entonces es como mirar esas emociones y como llevarlas como por otro camino. Listo. Hacia un camino positivo. Ok. ¿Qué otra cosa pueden decir las compañeras del equipo de Carolina Giraldo? ¿Cómo más se pueden direccionar las emociones, que básicamente es una de las grandes tareas que ustedes estarán realizando como maestras? Bueno, se trata de pronto de distinguir, de identificar cuáles son en lo que está
percutiendo esa emoción. Y por lo tanto, cuando uno identifica de qué manera está actuando, o sea, de qué manera está haciendo algo, está identificando de qué manera siente que lo está haciendo. Entonces, por esa razón es que es importante primeramente identificar lo que sucede para después dar como otra vía a lo que se siente y después tomar otro pensamiento y otra decisión. Bien. Y recuerden también que ese direccionar las emociones no solo implica el reconocer o el identificar las emociones de los demás, en este caso de nuestros estudiantes, y no solamente implica reorientar sus emociones, sino que esa tarea implica también hacer la identificación, llevar a cabo la identificación de nuestras propias emociones y también evaluar, regular y proyectar nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, mire que es una doble tarea lo que hay que hacer en ese proceso de direccionamiento de las emociones. Identificación de mis propias emociones, eh, evaluar mis emociones, regular mis emociones y proyectar mis emociones para luego identificar o reconocer la emoción de los demás y así emprender la gran vía de direccionar, de reorientar las emociones, en este caso de los estudiantes. Muy bien. Carolina, Giraldo, ¿tú terminaste tu aporte o hay algo más que quieres aportar para darle paso a otra? No, profe, ya terminé con mi aporte. Vale, te agradezco mucho. Bueno, profe, ahora sí. Ahora sí, Carolina. Entonces, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es que dice que a través de la emocionalidad se transforma a la persona en un ámbito educativo, ya que, o sea, lo educativo no se transmite como de forma intencional, sino que a través de las emociones se transforma de mejor manera como a la persona, porque eso no depende de lo que hagan, sino que a través de sus emociones y aspiraciones aprenden y no de lo que quieran hacer, que es en realidad la intencionalidad en sí. Entonces, dice que, por ejemplo, las emociones determinan las interacciones, las acciones mediante el lenguaje. Entonces, por ejemplo, en la convivencia, que es necesario que para que haya una buena convivencia en la escuela se infunda como la pedagogía del amor, que es ponerse como en la posición del otro y además todas las emociones que tenemos como angustia, sufrimiento, paz, armonía, dependen del conversar, o sea que al interactuar con el otro también estamos como aprendiendo de ese tipo de emociones porque hay una relación entre el lenguaje y las emociones que hace que se dé una conversación y una sana convivencia dependiendo el sentimiento y las emociones que tengan los otros. También algo me pareció como muy interesante que dice que algo surge de manera espontánea y se conserva, y después de que eso se conserve, ya lo demás se empieza a transformar en torno a eso, es decir, que ya se buscará como la misma intencionalidad de lo primero que se halló, o eso fue lo que yo entendí respecto a eso. Y, sí. señor. Sí, dale, que quiero aquí hacerte una preguntita con respecto a algo que tocaste. Continúa. Ok. Y entonces también hablando como de lo que dice de las emociones, que si no hay una transformación en las emociones, porque prácticamente todo gira en torno a las emociones, y las emociones hacen que, pues, que el sentimiento se transforme como ya en una acción, en una conducta determinada. Entonces, que si no hay una transformación en las emociones, en el interactuar con el otro, en lo cotidiano, nunca habrá una transformación cultural. Entonces eso es como importante saberlo en el ámbito educativo porque tenemos que tener una repercusión buena en el otro para que se pueda dar una transformación a nivel mundial y deseada. Muy bien. Eso es. Carolina, tú tocas aquí algo importante y es la intencionalidad o la intención y la emoción. ¿Cuál es la postura con respecto
o cuál es la postura de Maturana con respecto a la intencionalidad? Él dice que, pues que nunca ha habido como una intencionalidad en todos los acontecimientos y que la intencionalidad es la relación que el observador establece entre un estado inicial y un estado final de un proceso determinado, es decir, como un acto que tiene una intención final. Entonces nos habla de que el mundo intencional está ligado como a la tradición religiosa y al ámbito cultural. Que todo es, pues esas dos partes operan de acuerdo a las intenciones y deseos de la persona y que actúan como estados a los que uno ya se va a aproximar y sería como el estado final. Muy bien, Carolina. Entonces, por eso dice Maturana que básicamente pues la intencionalidad. O sea, que lo que ocurre en la humanidad no es producto de la intencionalidad, sino es básicamente el resultado de la emoción. Y que la intencionalidad, para que uno pueda hablarse de intencionalidad, tendríamos que hablar de un observador, ¿sí? Es decir, de un otro que es el que, como tú bien lo dijiste, es el que va a establecer la relación entre ese estado inicial y ese estado final de un proceso X, de un proceso determinado. Pero la intención, según Maturana, solo existe como un proceso que es producto, resultado de la reflexión de ese observador, ¿verdad? Que incluso ese proceso de reflexión puede ser y puede corresponder a la reflexión sobre, en este caso, sobre mí mismo como observador, ¿sí? Y el que reflexiona, ese observador, es el único que puede dar cuenta de esa intención, ¿cierto? Porque él dice que básicamente como observador uno es el que está determinando ese comienzo o ese final de ese acto determinado y soy yo como observador el que puedo determinar qué intención es el que tiene ese acto determinado que estoy en este caso como observador, observando en un otro o observándolo en mí mismo. Para todos es clara la relación entre emoción o la diferencia entre emoción e intencionalidad. Sí, profe, pues es que la emoción es como el motor de todo, ¿no? Pues eso decía Maturana, que él consideraba al ser humano como un ser emocional. Entonces la emoción va ligada a las actuaciones, a las conductas que tengamos, a cómo nos relacionamos con los demás, o sea, por medio de la emoción va, digamos, como a surgir todo eso que concibe al ser humano, la esencia humana en sí. Vale, muy bien. Bueno, Carolina, tú terminaste tu intervención para darle espacio a Catalina Aristizábal para que Sí, complemente. señor. Vale. Catalina, ¿tú tienes algo para complementar? Sí, profe. Yo tengo entonces que el amor desde Maturana es como lo que motiva el conocimiento. O sea, Maturana dice que sin amor no habría conocimiento y no habría lo que existe como tal de sociedad, como lo que conocemos hoy. Maturana dice que nosotros somos sociedad y somos lo que somos y hacemos lo que hacemos porque desde hace años nosotros venimos con los sentimientos, las emociones y con el amor. Él dice también que aunque el perdón es una de las capacidades humanas más maravillosas, porque nosotros con el perdón lo que buscamos es como deshacer, o sea, hacer algo imposible, que es deshacer lo ya hecho. Él dice que el perdón cumple un único fin, o sea, cuando usted llega al perdón ya, ahí se acabó todo. En cambio, el amor no tiene fin, el amor siempre sigue y eso es lo que nos hace humanos. Eh, Maturana, el amor en Maturana no está referido como al amor erótico o perdón, el enamoramiento entre los seres, sino que es como una emoción que abre espacios para la convivencia. Maturana dice que desde el amor yo creo convivencia porque amar significa aceptar al otro con todo lo que es. Eh, Maturana también dice que el amor está presente desde la primera infancia. O sea, un bebé nace seguro,
porque sabe que fue hecho con amor y es esperado con amor. Entonces el bebé nace en amor y eso es lo que lo hace seguro del entorno en el que vive y en el que se desarrolla. ¿Qué más dice? Bueno, Maturana dice que el amor es un lenguaje, que por ejemplo que si nosotros quisiéramos cambiar como o crear la comunidad, pues crear una nueva comunidad o cambiar el contexto en el que vivimos, deberíamos de cambiar el amor como lo conocemos y como lo recibimos. ¿Me hago entender? Explica eso, por favor. Bueno, o sea, Maturana dice que nosotros somos la comunidad y somos lo que somos en este momento por cómo nosotros hemos codificado el amor. Si nosotros quisiéramos cambiar absolutamente todo lo que conocemos y lo que hemos hecho como comunidad, deberíamos de cambiar las emociones y también el lenguaje. Pues Maturana dice que mediante el amor nosotros creamos el lenguaje. Catalina, pero entonces, ¿cuál es la codificación que esta humanidad ha hecho de esa emoción que se llama amor? Pero bueno, digamos que Maturana explica más el amor pero mediante conocimiento. Entonces él dice que, por ejemplo, cuando uno hace propias las cosas o las entiende como propias, uno le da amor y por ende como que las entiende y las acepta un poquito más. Ok, listo, bien. Muy bien, listo, Catalina, muchas gracias. ¿Algún otro comentario por parte de ustedes, niñas? Profe, yo, para hablar pues como de la parte del sistema social que Maturana expone. Entonces, como sabemos, los hombres, pues todas las personas somos seres sociales. Desde un comienzo nosotros estamos relacionándonos en día a día, o sea, tenemos interconexiones con los demás seres humanos. Pero también hay una parte individual, ¿cierto? Nadie siente lo que yo siento, nadie piensa como yo pienso, y eso pueden llegar a ser como dos procesos contradictorios. Sin embargo, son complementarios para la existencia humana. Entonces, son como dos caras de la moneda. Entonces, yo voy de lo individual a lo social y de lo social a lo individual. Entonces, son cómplices como de un mismo proceso de desarrollo y configuración humana, ¿cierto? También Maturana dice pues que como la esencia de este sistema social es el afecto, la ternura y el cariño hacia el otro. Entonces dice que se configura, que en este sistema social se configura cada vez que los seres humanos configuran su conducta cotidiana en su biopraxis, ¿cierto? Entonces yo como entidad o como unidad total participo de manera activa con otros seres humanos y eso pues lo considera, o establezco como relaciones configurativas y eso lo considero como un componente de un sistema social. También dice que las relaciones, por ejemplo, puede persistir, porque él habla de la sinceridad, ¿cierto? Entonces dice que en un grupo puede persistir las conductas, digamos, de hipocresía, sin embargo, puede llegar a ser inestable por la falta de sinceridad, ¿cierto? Porque obviamente se van a dar acciones conflictivas debido pues como a la contradicción emocional involucrada por la hipocresía. Entonces, Maturana nos dice que es esencial esta conducta de aceptación mutua para generar pues como un sistema social. La sinceridad es como esencial para la estabilidad de un sistema. También nos habla Maturana de que pues, su enfoque es que el amor fundamenta al sistema social humano, uniendo como a los miembros en condiciones pacíficas o naturales sin condiciones ni exigencias, ¿cierto? Entonces él dice, amar es entregarse al otro sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos hace también. Y nos dice que nosotros también tenemos una parte biológica que se une pues como a esta parte. Entonces, solo mediante la reflexión podemos modificar nuestras conductas no deseadas, como las compañeras ya nos habían dicho. Yo modifico mis conductas cuando reflexiono acerca de ellas. Y aparte de eso dice que no se puede como evitar la biología, entonces sería como, pues esta parte biológica, sería como ilógico y absurdo, porque ella nos configura y por eso es mejor como reconocerla. Entonces yo me reconozco esa parte biológica y puedo mejorar como persona, ser amoroso, talentoso, si tomo la decisión de serlo.
y ninguna persona puede cambiar como a otra, pero esta sí puede cambiar como si reflexiona acerca de eso. Eso es como lo que yo Muy bien. entendí. Tú nombras un término muy importante en Maturana y que lo han visto a lo largo de todo el texto y lo van a ver en los textos posteriores que van a leer, es el término biopraxis. ¿Qué entienden ustedes por biopraxis? Profe, pues para serle sincera, yo investigué como ese término porque a mí también pues me retumbó y traté como de identificarlo, pero la verdad pues me salían como textos muy grandes acerca de la biopraxis, o sea, no me salía como una definición concreta de lo que era biopraxis, sino que me exponía Maturana y otros autores acerca como de la biopraxis, pero yo la entiendo como en como una comunicación, pero desde la parte como biológica también. No sé si estoy como equivocada. Ahorita ¿Puedo, tranquilo. digamos, ahí como decir algo, profe? Sí, Sofía. Como dice Camila, hace parte, digamos, como de la comunicación cotidiana del ser humano, también desde una parte biológica. Son todos esos, digamos, como pensamientos, conceptos que expresamos y también cómo configuramos nuestro entorno y nos reflejamos hacia los demás. Pues sí, es básicamente la comunicación humana por parte, por medio de conceptos, pensamientos, sentimientos. Bien. Hay otro término, ya para complementar, que esto me sirva como preámbulo, nos sirva como preámbulo también para comprender un poquito el término de la biopraxis. Uno de los conceptos fundamentales de Maturana que ustedes van a ver es el término o el concepto de autopoiesis, ¿verdad? Ustedes saben que Maturana es biólogo y todos sus planteamientos los establece y los construye a partir de esa comprensión biológica que tiene el ser humano. Y desde esa comprensión biológica que tiene del ser humano y de todos los organismos vivos, él dice que todos los organismos vivos son seres que están, digámoslo así, están organizados en sí mismos y esa organización es una organización cerrada, porque esa misma biología, digámoslo así, no permite que hayan otros factores que vengan como a transformar la biología de ese organismo. Somos seres cerrados que nos autorregulamos, que nos autoorganizamos y desde ese sentido, desde ese carácter biológico, es que nosotros vamos estableciendo una red, digámoslo así, de interconexiones con otros seres biológicos. Y esa red de interconexiones, ¿sí? O esas interconexiones que se establecen con los otros seres biológicos son posibles gracias a esa capacidad lingüística que nosotros tenemos. Y por medio de esa capacidad lingüística, de ese conversar por medio de la palabra, es que nosotros vamos a ir configurando eso que se llama sociedad, eso que se llama grupo, eso que se llama comunidad. Y esa interconexión que es posible gracias al lenguaje es lo que va y que permea, ojo, nos permea como sujetos, como individuos, nos va a configurar de una manera determinada. Entonces, cuando hablamos de la biopraxis, no nos desligamos de ese carácter biológico, pero tampoco nos desligamos de ese contexto en el cual nuestra biología, nuestro carácter biológico se revela y se manifiesta. En otras palabras, la biopraxis responde a todo eso que es posible gracias a la comunicación que se puede establecer entre individuos, ¿sí? Gracias a ese intercambio lingüístico que se puede establecer entre sujetos, entre organismos. ¿Y dónde se manifiesta esa conexión, esa comunicación, esa interacción? En lo que hacemos cada día, es decir, en nuestra cotidianidad. Entonces, la biopraxis responde a eso que es nuestra cotidianidad.
donde se pone de manifiesto, se expresa eso que cada uno desde su individualidad, como organismo cerrado, organismo autopoético es. Entonces, eso básicamente es lo que habla Maturana con respecto a esa biopraxis. Y que esa biopraxis no la podemos tomar o entender como un sistema cerrado, porque cada vez se va configurando, es dinámico, cada vez va transformándose en torno a las comunicaciones que se van estableciendo entre los mismos seres humanos. Profe, y pues por supuesto también desde las emociones, porque el lenguaje parte también de las emociones, entonces se diría que la biopraxis también tiene como fundamento las emociones. Igual él también menciona que nosotros somos seres de automantenimiento, o sea, nosotros somos seres que constantemente, biológicamente, buscamos que todo esté en un orden armónico, de eso como que se trata. Claro que sí, y de hecho ya es claro que para Maturana el fundamento, como tú lo dices, el principio absolutamente de todo es la emocionalidad, es la emoción, y esa emoción es la que nos va definiendo, la que nos va configurando en esa red de comunicaciones que nosotros podemos establecer. Entonces, tú nombraste algo, Valentina, y es que de ese carácter autopoético que tenemos y que nos caracteriza a todo organismo vivo, nosotros somos capaces de sanarnos. Nosotros somos capaces de regenerarnos, ¿sí? Nosotros no tenemos que acudir a otra situación externa, por ejemplo, para poder regenerarnos, reencuadrarnos, restablecernos. Y aquí entra un término importante que él como biólogo menciona, y es el término, por ejemplo, de la neuroplasticidad, ¿cierto? Ustedes saben, chicos, que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de irse regenerando, transformando y cambiando de estructura de acuerdo a las demandas o a las situaciones que el entorno le va presentando, ¿cierto? Y que desde esas demandas o esas necesidades que el entorno va presentando, yo como organismo vivo puedo ir transformando mi estructura gracias a esa capacidad de neuroplasticidad que como ser biológico yo tengo. Un ejemplo de esto es que una persona que sufre un accidente, por ejemplo, cerebrovascular, una lesión, las neuronas se van a regenerar, ¿sí? De tal modo que ese organismo va a poder funcionar en el entorno, va a poder adaptarse, va a poder responder a las demandas del entorno. Y de hecho, incluso esa neuroplasticidad le va a posibilitar que si, por ejemplo, pierde una de sus capacidades, ¿cierto? Entre comillas, por ejemplo, cognitivas, pueda ejercitarse en esas otras que están buenas y que no sufrieron ninguna lesión. ¿Gracias a qué? A esa característica autopoética que nos define a nosotros como organismos vivos. Entonces, todos esos elementos entran en juego en esa biopraxis del individuo, en esa biopraxis del colectivo, en esa biopraxis de la sociedad. Muy bien. Camila, ¿tienes algo para complementar o ya terminamos? ¿Alguien? Yo. Profe, y como algo relacionado con lo que hablaba usted es como esa capacidad que tiene el ser humano para la reflexión, y cómo la reflexión puede cambiar las emociones o Sí, influir en ellas. claro, claro que sí. La reflexión puede llevarnos a que una emoción pueda cambiar. Y si cambia la emoción, va a transformarse o va a cambiar también la conducta. ¿Sí? Porque lo que dice Maturana es, dime qué emoción tienes y yo podré descubrir o inferir qué conducta vas a tener. O dime qué conducta tienes y yo podré inferir esa conducta sobre qué emoción
se está sosteniendo. Y eso es gracias a esa capacidad también reflexiva que los seres humanos tenemos y que nos hace distinto a los otros seres, a los, como dice Maturana, a los otros animales no humanos que comparten la biosfera con nosotros. No, profe, yo ya pues eso era lo que como que quería decir, que una persona o un miembro de una sociedad cuando participa de manera activa también se debe demostrar, o sus conductas deben pues como mostrarse como son, no tratar de ser otra persona, que es ahí donde viene pues como la hipocresía, la falsedad y todo esto. Y también decía pues que uno es capaz de mirar una persona así se muestra hipócrita, de todas maneras uno como que tiene la capacidad de mirar en el interior y darse cuenta que prevalece la sinceridad sobre el engaño. Ya, eso es como... Sí, aquí es básicamente afirmar la importancia de la aceptación mutua de las emociones, ¿verdad? O sea, en ese sistema social, básicamente el fundamento de ese sistema social es la aceptación, ¿cierto? Que tú lo dijiste, posiblemente nuestro sistema social puede estar fundado en emociones como por ejemplo la hipocresía, pero incluso desde esa emoción de hipocresía, un sistema se puede sostener mientras todos los que integran ese sistema puedan aceptarlo. Eso no quiere decir que ese sistema se pueda mantener o sea mucho más estable, ¿no? Porque como tú lo dijiste, la sinceridad es la emoción por naturaleza y por esencia que va a posibilitar que ese sistema social se mantenga, pero de nada vale ser sinceros cuando no hay una aceptación mutua. Sí, señor. Bueno, el equipo número 4. Buenas. Hola. Bueno, algo que, bueno, ya muchos han mencionado, creo que esto, y es como la base de todo, es que toda acción se sustenta en una emoción. A mí me pareció pues que eso tiene mucha relevancia en cómo, pues, cómo vamos a actuar, y cómo va a ser... venga, no, espere, el 4 somos nosotros, ¿cierto? En mi grupo. Ustedes son el 2. ¿Nosotros somos el 2? Sí, somos el 4, pero en teorías de la organización. Fue puta. Está bien, pero nada, dale Juan Pablo, comienza, no hay problema. No, qué pena, le quité el turno al otro grupo. No, tranquilo, no te preocupes. Dale. Bueno, no, igual es como básico que toda acción se sustenta pues como de esto en una acción. Toda acción se sustenta en una emoción, y algo que también me pareció muy, muy importante y como que siento que lo he vivido es como ese redireccionar de las emociones cuando uno tiene como esos estudiantes, y es muy importante aprender a identificar todo eso para como que ese proceso de aprendizaje sea como más asertivo y como más, digámoslo de alguna forma, como productivo, ya que eso ayuda mucho como a que ellos se identifiquen como por lo que pasan y como todas esas emociones que pueden como beneficiar al aprendizaje. Como dice Maturana, el ser humano no puede vivir sin emociones, y por eso estas constituyen la configuración dinámica en la operacionalidad de la vida. A ver, ven, tú dijiste, el ser humano puede vivir sin emociones. No puede vivir sin emoción. Ok. No había escuchado esa negación, ese no. Bueno. Sí, no, él no puede vivir sin emoción. Bueno, no, le doy espacio al otro, qué pena. Pero puede actuar sin emociones, eso sí puede hacerlo, según Maturana. ¿Y creen ustedes que un ser humano que cualquier conducta de un ser humano pueda darse si no hay una emoción que la respalda? Profa, pero es que hay... ¿Sí me están escuchando? No. Sí. Sí.
Sí, profe, porque es que ahí lo que, mire, es lo que hemos dicho toda la clase, la emoción codifica la acción, entonces ahí no tendría pues como sentido si dicen, no, es que el ser humano puede actuar sin emoción, pues no habría como una coherencia ahí entre ambos argumentos, no sé, pienso. Bueno, pero él menciona que es posible actuar sin emociones porque la emoción es lo que funda la acción. Pero, Es un ¿cómo es eso? apartado, A ver, entonces es como Valentina, eso. pero ¿cómo es eso? Si la emoción funda la acción, ¿cómo es posible que un ser humano pueda vivir sin la emoción? Pues no sé, eso es lo que leí. Entonces es como Si compartirlo. quieres, busca porfa la partecita donde lo leíste para que lo miremos todo, porque me parece interesante revisar Exacto. eso. Búscalo con calma. Bueno. Listo. Continúe entonces María Fernanda, compleméntele a Juan Pablo, mientras que Valentina busca lo que... Listo, profe. Está Bueno, bien. entonces, algo que se me queda a mí demasiado pues del texto es que toda la vida del ser humano gira en torno a que a la emoción, pues como ya lo han repetido mucho pues últimamente, ¿cierto? Pero también algo que me llamó mucho la atención es como que esa emoción es la que codifica la razón depende de la emoción y todos afirmamos que las decisiones son racionales, ¿cierto? Perdón, todos argumentamos nuestras acciones mediante la razón, cuando en realidad es la emoción la que como codifica esa razón. Entonces eso me llamó demasiado la atención y me pareció muy importante pues como resaltarlo, como todo lo que hay detrás de la supuesta racionalidad que tenemos como seres humanos, que en realidad pues es producto de la emoción, que tenemos, que es algo innato del ser, que orienta la vida humana, que codifica la razón, que ayuda a predecir pues cómo alguien va a actuar cuando se ve la emoción, que es inmanente a la razón, pues como les digo, o sea, todo va ligado a la emoción y eso me pareció supremamente importante. Y también me llamó mucho la atención una parte que dice que cuando los padres le dicen a sus hijos, no, es que hay que controlar las emociones, pues de cierta manera dirían que se estaría negando o se estaría negando la importancia de la emoción o estarían eliminando su valor, ¿cierto? Entonces, bueno, les quería pues como leer una parte textual que me gustó demasiado y que pues me pienso yo que es muy importante tener siempre en cuenta, que dice, lo que debemos hacer es reconocer nuestra ontología humana, reconocer el carácter emocional de nuestras acciones y hacernos cargos de ellas, no reprimirlas, asumirlas sin miedo y vivenciarlas, hacer que emerjan y asumir la consecuencia de ello. Asimismo, redireccionarlas y vivirlas a plenitud. Y no justificarlas o ocultarlas, perdón, mediante la supuesta razón, que como ya les dije, precisamente la que codifica la razón es la emocionalidad. Entonces eso me interesó demasiado y me quedó mucho del texto. Entonces, mira María Fernanda, eso es uno de los planteamientos claves del texto y que tiene gran repercusión en nuestro acto educativo. Entonces, ¿cuál sería nuestra misión, nuestro propósito desde nuestro rol como maestros? Según estos planteamientos, este planteamiento tan central que en este momento expresaste. Sí, profe, yo diría que, bueno, como les dije, la emoción, la razón y, bueno, la acción, ¿cierto? Todo va ligado y por eso, pues, es muy necesario tener presente lo que decían muchas veces también en el texto. ¿Quieres saber cómo actúa alguien? Pues mira la emoción. O si quieres saber cómo alguien se siente, mira la acción que está, pues, presentando esta persona. Entonces, me parece que es algo muy importante para tenerlo en cuenta en nuestro proceso, pues, como de enseñanza, porque, pues, a su vez vamos a poder tener como esa capacidad de analizar los estudiantes, saber qué están vivenciando en el momento, saber cómo redireccionar esa emoción que están sintiendo para que a su vez esto beneficie su proceso de aprendizaje. Sí, no sé si... Entonces, una de las cosas fundamentales que uno como docente debe realizar es, por ejemplo, no acallar la emoción. No. ¿Cierto? Eso es clave. La emoción no se debe acallar. La emoción, uno como docente debe llevar a que el individuo entre en conciencia de la emoción y se encargue de ella responsablemente.
que es lo que Maturana nos está insistiendo. Y eso es una de las cosas que nosotros poco hacemos en nuestro acto educativo. Por ejemplo, un niño con rabia a veces nos sobrepasa. Y la manera de lidiar con un niño que está expresando rabia, que está vivenciando, mire que dice la corrección del término, está vivenciando rabia, es muy distinto a decir que está expresando desde este lenguaje Maturana, porque cuando yo ya expreso sobre mi rabia, estoy ya aludiendo a otro fenómeno que es el sentimiento. Pero si un niño está vivenciando rabia, a veces nuestra manera de maniobrar con esa emoción es acallándola, ¿sí? Cuando nos dice Maturana que el maestro debe posibilitar la vivencia responsable de esa emoción. Entonces, podemos nosotros a veces sentirnos tan desbordados que al acallarla no le vamos a posibilitar hacer una reorientación de esa emoción, que mucho menos, y si no hay reorientación, mucho menos va a haber un reconocimiento de la emoción. Exactamente, eso es algo, profe, eso es un planteamiento que es demasiado, pues como, o sea, carece demasiado en la educación, en el sistema educativo como tal, y pues también para mencionar algo que decía Maturana, porque pues él le da mucha importancia a los niños, ¿cierto? Como dijo pues alguien anteriormente, no recuerdo quién fue, pero entonces también dice que más allá de juzgar lo que los niños no saben hacer, deberíamos como apreciar como su ser y su hacer, lo que ellos saben hacer en el momento y, y pues sí, básicamente es eso, tenerlos en cuenta y saber cómo redireccionar sus emociones en el momento para que puedan como beneficiar su proceso. Y no se olviden de otro aspecto muy importante. Yo no puedo redireccionar la emoción del otro si yo aún no identifico mi emoción. Y si aún no he evaluado, si aún no he regulado y si aún no he proyectado mi emoción. Eso, recuerden que la labor de ser maestro implica también una responsabilidad conmigo mismo, ¿sí? Que eso es una de las cosas que a veces perdemos de vista. Por eso yo les he insistido en clase, hey, venga, como maestro, hágase consciente de sus emociones, venga, exprese sus sentimientos, no haga caso omiso a las experiencias que en este momento estás vivenciando y que realmente están determinando tu actuar en este momento. Hazte cargo, ser responsable de ti mismo. Y la labor docente implica ese acto de autorresponsabilidad para poder posibilitar, abrir espacios de responsabilidad en el otro. Es así como se puede ir configurando verdaderamente esa biopraxis. Muy bien. Valentina, ¿encontraste lo que dijiste? Sí. Yo quiero decir algo como, yo siento que la labor docente y como, pues como todo este rollo que nosotros estamos como inmersos, da pie mucho y yo siento que se fundamenta mucho como en la interacción humana y podemos ver como Maturana nos dice que la interacción como que da pie a esa constitución del lenguaje, como que todas esas interacciones da pie a que el lenguaje pues como que se cree, pues porque es una condición como humana que como hablábamos anteriormente es la que nos diferencia de los animales. Entonces siento como que ese labor docente es muy importante y también lo relaciono mucho con las emociones, en el sentido de que los docentes, bueno, no, como que todas las personas, por medio de la interacción que nosotros tenemos y por medio de las relaciones que nosotros creamos con la comunidad, con la sociedad y con otras personas, son las que nos ayudan como primero a conocernos, a conocer esas emociones todas esas cosas que pasan por nosotros por medio de las vivencias, como lo decía usted ahora. Entonces, siento como que ese también es muy importante en el papel docente.
Sofía, Hola. ¿cuál es tu aporte con respecto a los planteamientos de Maturana? Bueno, tomando en cuenta pues lo que decía Juan Pablo ahorita sobre el papel docente, me parece muy importante recalcar lo de la pedagogía del amor, donde, donde el proceso de aprendizaje del niño, Maturana nos dice que no debe ser centrado en los errores, en las falencias del niño, todo el mundo, pues todo el tiempo estar ahí como enfocados en eso, sino que ver los errores como una oportunidad de cambio y de transformación, donde el niño pueda, digamos, sentirse, la idea es como crear un vínculo afectivo entre el maestro y el niño, que el niño se sienta en confianza, que sienta como ese apoyo y el proceso de aprendizaje se vuelva un aprendizaje procedimental, que era también lo que hablábamos ahorita con la biopraxis humana ligado a las actividades cotidianas del niño. Entonces, bueno, la pedagogía del amor se basa básicamente en eso, en crear pues vínculos afectivos con el estudiante donde él pueda encontrar el aula de clase pues como un ámbito de confianza y pueda relacionarse con los demás. Bueno, y también me llamó mucho la atención la parte ética que nos menciona Maturana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él decía que los valores, las virtudes, todo lo que se les enseña a los niños en el colegio y el sentido ético no debería ser enseñado, sino que los profesores deberían vivenciarlos y practicarlos con ellos, hacer, digamos, que sean ejemplos y experiencias de la vida real. Y que en el aspecto ético, que el ser humano, digamos, como que cuando hace esa reflexión de los actos, cuando yo soy consciente, digamos, de la acción que voy a tomar, también soy consciente de las consecuencias. Y ahí también entra mucho lo de la intencionalidad y el deseo por querer hacer algo, porque cuando yo cometo una acción, o sea, consciente o inconscientemente, yo tengo el deseo de hacerla. Y me llamó mucho también la atención la parte que dice, hacemos lo que hacemos porque queremos las consecuencias de lo que hacemos. O sea, siempre yo voy a estar consciente de que cada acción trae una consecuencia, sea buena o mala. Pero cuando yo cometo esa acción, o sea, dentro de mí, ya sea puedo yo ser consciente de esta o no, es porque yo verdaderamente quiero hacer eso. Y ya. Sofía, tú estás hablando aquí de un tema importante también que menciona Maturana y que tiene, por supuesto, su implicación en el ámbito educativo, y es la pregunta por la ética. Con base a lo que tú has dicho y a lo que leíste de Maturana, ¿cuál sería entonces, Sofía, ese fundamento de la pregunta por la ética desde los planteamientos de Maturana? ¿Cuál sería qué, profe? El fundamento, ¿en dónde estaría el fundamento de la pregunta por la ética desde los planteamientos de Maturana? Bueno, él decía que la ética era una ética personológica, individualista y personalizada, pero con una extraordinaria consecuencia social. Como lo decía ahorita Camila, el aspecto individual, digamos, como es una relación recíproca, porque nosotros como seres humanos necesitamos del otro, necesitamos convivir con el otro porque somos seres sociales. Y también la sociedad necesita de uno mismo. Entonces Maturana define la ética como individual, pero también que todas las acciones que yo haga, sean buenas o malas, van a repercutir en las personas que me rodean, en mi comunidad. Por lo tanto, si desde ese paradigma de Maturana, que responde a que es una ética individualista personal, pero que no se desliga de lo social, entonces el fundamento de la pregunta por la ética, ¿en dónde va a radicar? En que a uno como individuo, ¿sí? Me importe lo que le pasa al otro. Ahí está la clave de la ética de la pregunta por En la la ética. empatía. Sí, el que realmente yo como individuo me importe lo que al otro le pasa. ¿Y desde dónde viene esa preocupación o esa por lo que le pasa al otro? Desde un fundamento biológico que es el amor, ¿cierto? En otras palabras, el amor también sería como la fuente primordial de cualquier ética que se pueda establecer.
Entonces, cuando yo, dice Maturana, Perdón. cuando yo como individuo acepto al otro y cuando yo como individuo soy capaz de reflexionar sobre lo que al otro le está pasando, es donde yo entonces puedo darme cuenta, ¿sí? Que en este mundo coexisto, soy coexistente con otros. Y que esos otros, cuando también asumen la responsabilidad o la preocupación por lo que le pasa al otro, pues también se van a dar cuenta que, al igual que yo, coexisten. Y desde esa coexistencia es que vamos a poder establecer una sociedad, un sistema social desde la aceptación. Valentina, ¿encontraste? Sí, exacto. Entonces, en la página número 71, él menciona que es posible actuar sin emociones para que perdón, es porque la emoción es lo que funda la acción. Entonces, él lo hace más desde un enfoque diferencial entre lo que son creencias y lo que son en sí decisiones en cuanto a la razón, o sea, creencia, razón y emoción. Ahí hace la referencia en cuanto a las diferencias que se encuentran y principalmente con el ejemplo del abogado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones por encima de nuestras creencias. Entonces, estamos ocultando nuestras emociones. Por lo tanto, él digamos que afirma que podemos llegar a actuar sin emociones, porque precisamente menciona que, de hecho, el lenguaje y lo que es el lenguaje y sí, el lenguaje y en sí la expresión humana es una justificación para ocultar lo que sentimos. Entonces, a eso es lo que más o menos se dirige como en esa parte para justificar que no, o sea, que nosotros sí podemos actuar sin emociones, pero en cuanto a que justificamos esas emociones por encima de nuestras creencias. En cuanto a que queremos justificar la emoción desde la razón, podemos decir que estamos actuando sin emociones. Pero Exacto. dice Maturana que el solo hecho de hacer ese tipo de elección ya involucra una emoción. Exacto. Entonces, De por hecho, eso él, dice sí, dale perdón, Valentín. que de hecho él dice que podría llegar a afirmar que la razón ya es una emoción, porque entonces cuando yo, digamos, digo, hoy quiero estudiar, digamos que es porque, o bueno, hoy quiero estudiar porque tengo una evaluación, digamos, entonces el ejemplo sería para uno una decisión muy racional, pero obviamente existe la emoción, la palabra quiero ya vendría siendo una emoción, entonces por eso es que él como que dice la razón también es una emoción. Muy bien, listo, aclarado ese comentario que hizo Valentina. Juan Pablo, María Fernanda y Sofía, ¿tienen algo más para aportar o ya para darle espacio al otro grupo? Yo no. Tomás, yo creo que quería decir algo. Tomás Vallejo. Buenas. ¿Qué tienes tú para compartir, Tomás? Bueno, es un poco diferente de decir la verdad. Pues bueno, yo mientras leía el para darle como alguna comparación con algunas otras ramas de filosofía, como para que tuviera un poco más de sentido para mí, encontré un par de cositas muy interesantes. Y es que, por ejemplo, en el capítulo 5, a inicios del capítulo 5, Maturana dice, perdón, que nada es una oportunidad natural, nada es una oportunidad material ni un recurso tecnológico, a menos que así se desee, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo comparé un poco con el existencialismo sartrista, Uh-huh. comprendiendo el principio de que la existencia posee la esencia. Entonces, sentí como que esa clase de recursos, aunque ya existen, al final somos nosotros con el que la emoción y la esencia que le damos, pues le terminamos dando forma a las cosas. Uh-huh. Buena relación. La otra relación que hice fue con la filosofía budista, y es que en uno de los sutras, Buda menciona que es el deseo el que mueve todas las acciones del mundo, que han sido siempre el deseo, la razón por la cual hagamos las cosas. Entonces se hace una pequeña relación entre la emoción que habla Maturana junto con el deseo que habla Buda. Entonces tengo un problema ahí con la causalidad de las acciones, ¿no? Tengo esa duda de, ¿es el deseo una causalidad de la emoción o termina siendo en realidad la emoción causalidad del deseo?
La pregunta ¿es la emoción causalidad del deseo o el deseo causalidad de la emoción? Esa es tu pregunta. Sí, señor. Una pregunta muy teleológica, por Dios. Pero el deseo ya es una emoción. Pues estuve Entonces, buscando, sí, o sea, estuve buscando y en realidad incluso lo separan de un sistema de emociones. Hay un par de artículos muy interesantes, si quieres ahora te los paso, en el que nos mencionan al deseo excelente. como algo aparte de la emoción. Entonces tengo ese problema. Pero ojo que también hay que entender desde qué autor estamos hablando, ¿cierto? Porque el deseo, el interés, ¿sí? Son emociones que están respaldando en los que se está sustentando, fundamentando una acción, ¿cierto? Entonces, es ahí donde ya tendríamos que hacer la diferencia. Vale. Tú leíste esos artículos con respecto al deseo y qué opinan del deseo. Pues esperé a la clase para preguntárselo. A ver, lo que pasa, por eso te Pero digo, todo depende de desde el paradigma del cual nos ubiquemos. Porque yo sí puedo hablar de que el deseo es el motor que mueve a que un ser humano realice cierta acción, ¿cierto? O sea, lo primero que usted tiene que tener es querer, es decir, desear. Si usted no desea y si usted no quiere algo, ¿cómo es posible lograr o concretarlo en una conducta, en una acción? ¿Cierto? Entonces, en este caso, el deseo sería como el motor principal o lo que antecedería cualquier emoción, porque ya a partir del deseo se puede generar X emoción. Pero en este caso, desde el planteamiento Maturana, el deseo como tal sería una emoción fundante de una acción. vale. ¿Sí me hago entender eso, Tomás? Sí. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la motivación, por ejemplo, cuando hablamos de la motivación, cuando yo estoy motivado, ¿ustedes creen que existe deseo, sí o no? Profe, perdón. Claro. En este caso, yo me motivo. Entonces, miren que hay una relación muy recíproca. Si estoy motivado, siento deseo. Si siento deseo, es porque estoy motivado. ¿Sí? Y ese es un principio fundante para que esa motivación pueda concretarse en una acción. Exacto, entonces se podría decir que como fundamento de las acciones están las emociones, pero como fundamento de que desencadena las emociones está el deseo. Es más o Sí, menos. correcto, pero dependiendo del paradigma en el cual yo me ubique. Ah, entiendo. Listo, Listo. del paradigma en el cual yo me ubique. Tú lo dijiste y lo dice Maturana, es que el deseo, el interés como tal, ya como tal es una emoción. Y si es una emoción, va a desencadenar una conducta. Profe, una pregunta, ¿quién es Gustavo? Gustavo García. Sí. Gustavo García. ¿Quién será? A ver, preguntemos quién es. Gustavo. Yo creo que es Daniel. Daniel que estaba teniendo problemas con internet. Me motivé a... ¿Quién? No, preguntemos aquí quién es Gustavo. Bueno, muy bien. Tomás, ¿algo más? No, profe, eso sería todo. Bueno, pasemos ahora al equipo número 3. El equipo de Mateo, Carmona, Daniela, Laura. Bueno, profe, a mí me pareció muy interesante
la parte donde decía que la educación debe servir para que el niño pueda volver hacia sí mismo. Bueno, según Maturana y Bloch, las emociones sabemos pues que son estados funcionales orgánicos y como lo veníamos conversando, esto también incluye los estados de ánimo. Bueno, las emociones nos guían, son el hilo conductor de nuestra biopraxis. Y a mí me pareció también interesante lo que decía que las emociones son las que determinan el éxito en determinada situación, que no es lo racional, sino lo emocional. También lo de que las emociones se relacionan con los sentimientos, porque las emociones también se pueden resultar transformando en sentimientos, que eso también era lo que veníamos hablando. ¿Y qué más? Lo de que las emociones no se enuncian, sino que se vivencian. El sentimiento no es la emoción. También es importante pues tener en cuenta lo de que la existencia de emociones no requiere el lenguaje, sino que es propia de todos los seres vivos y solo los sentimientos son los que se pueden expresar. También me pareció otro aporte importante donde decía que no es nuestra razón la que determina en cada instante lo que hacemos o no, sino nuestras emociones, porque pues antes de leer el texto podríamos pensar que es como lo racional, pero acá nos dicen que no es nuestra razón, sino nuestras emociones, que no hay intelecto sin amor y que todo argumento racional configura lo que las emociones definen. Entonces, pues sí, eso es como lo que me pareció importante. Bien. Gracias, Daniela. Laura, ¿tiene algo para decir, Mateo? Profe, yo, pues voy a hablar un poquito de la convivencia y el amor, pues ya lo habían mencionado, pero fue lo que a mí me pareció pues como importante del texto. En la convivencia, pues como ya lo habían dicho, para Maturana, es importante tener pues como una educación basada en la afectividad humana, o sea, pues en la pedagogía del amor, o sea, construir como una escuela de cariño y de afecto. La pedagogía del amor, pues para Maturana es la convivencia en la aceptación del otro sin condicionamientos, o sea, valorar las experiencias que conforman la vida de la persona y la aceptación pues del entorno y de sí mismo para facilitar pues como su adaptación al mundo. Y por otra parte, dice que para Maturana el niño no imita, sino que el niño transforma los conocimientos que ya tiene. Eso es importante, El, Laura, perdón que te interrumpa, porque es una hágale, diferenciación profe. que hacemos con Vygotsky y con Piaget, quien afirma que el niño, que los aprendizajes del niño son producto de imitación, incluso también lo diría Albert Bandura, ¿no? Que cuando habla del aprendizaje vicario, ¿no? En su teoría del aprendizaje social, que el niño observa un modelo que tiende a imitar y que lo imita porque ve que las conductas que realiza ese modelo, ¿sí?, tienen una consecuencia favorable y positiva para el entorno. Entonces, cuando él ve que la conducta la refuerzan, el entorno la refuerza, pues el niño tiende a imitar a ese modelo cuyas conductas son reforzadas. No obstante, aquí nos dice Maturana que el niño va mucho más allá de la imitación y que no podemos minimizar la emoción a una imitación y la convivencia como tal. Tú lo muy bien lo dijiste, Laura. El niño no imita, el niño lo que hace es transformarse en tanto que conversa y en tanto que se le conversa. Exacto, el niño es como que aprende los modos de actuación pues como de sus pares y de los adultos con los cuales interactúa y aprende pues a convivir e interactuar pues en su sociedad con los compañeros, profesores y los padres. También decía pues algo muy importante que Maturana
dice que los valores se deben de vivir y de practicar, porque somos seres humanos que hemos evolucionado dentro del amor. Y pues aquí ya para pasar a lo del amor, como ya habían dicho antes, el amor es la única emoción pues que expande como la conducta inteligente del ser humano. Y para Maturana no es como un sentimiento pues como de enamoramiento ni nada de eso, sino que el amor es una emoción que da paso a la convivencia, que implica pues la aceptación del otro, la armonía y la armonía pues en cuanto a las relaciones con los demás. A ver. También decía pues que el amor se infunde, se consolida y se conserva pues durante toda la vida. Y pues decía que los niños y niñas que crecen pues como dentro de un ambiente de amor, crecen como personas con conciencia social y sentido pues como ético. Correcto. Muy Y bien. ya eso sería todo, profe. Gracias, Laura. Y Mateo. Bueno, en cuanto a la ética siempre tiene que ver con lo que yo hago, con las consecuencias que tienen mis actos. Más que todo, mis actos en los demás. Entonces, toda ética debería basarse no en un tú debes, sino en un yo debo. Entonces, según Maturana, lo que llamamos valores, virtudes sociales o sentido ético son modos de convivir que se fundamentan en el amar y surgen como aspectos espontáneos de nuestro vivir, solo si aprendemos a vivirlos y cultivarlos. La ética está relacionada directamente con la emoción. No tiene nada que ver con la razón. En palabras de Maturana, la emoción que hace posible el mirar en el que se da la sabiduría en la reflexión y la acción es el amor. Entonces los seres humanos actuamos siempre de manera subconsciente o consciente, haciendo lo que queremos hacer desde nuestros deseos, ambiciones, intereses, envidias, preferencias y miedos. Y ya. Muy bien. Muy bien, Mateo. Gracias por ese aporte con respecto a la ética y que realmente resalto que toda ética de Maturana tienes que empezar desde el yo debo en vez del de tú debes. Muy bien, eso. Bien. Y finalmente demos el espacio al equipo de Santiago, Quintero, Daniel, Tomás Montes, Marlon. Caballeros, ¿están presentes? Santiago, está bien. Puedes hacer tu aporte por el chat y yo lo leo en voz alta para todos. Listo, incluso los compañeros también lo pueden leer en el chat. ¿Qué dice Marlon? Marlon está presente. No, Marlon Gómez. Tomás Montes. Marlon. Bueno, mientras que Santiago entonces hace su aporte a través del chat, yo quiero preguntar algo que de pronto el primer equipo nos habló ya, pero que es importante que nosotros realmente tengamos muy bien diferenciado lo que es la emoción del sentimiento. Entonces la pregunta es para todo el grupo. Tenemos entonces que Maturana opina que la emoción es
diferente al sentimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece el sentimiento? Es una pregunta para todo el grupo. Profe, yo entiendo que el sentimiento aparece cuando yo, o sea, cuando yo lo comunico. Ahí es cuando yo entiendo que el sentimiento aparece. La emoción es lo que yo siento, ¿cierto? Eso es lo que está dentro de mí. Y es cuando yo lo comunico, entonces al decir, pues lo entendí así, no sé si este tan equivocado, yo digo, ay, tengo rabia y te lo expreso, ahí es cuando se vuelve un sentimiento. Muy bien. Sí. Sí, eso es acertado. ¿Quién más? Profe, también pensaría yo que es como cuando, o sea, el sentimiento sale cuando pasa como a través de un proceso reflexivo, ¿cierto? Entonces es ahí como porque pues obviamente recuerdo que de hecho tuvimos una clase, no sé si fue el semestre pasado, no sé bien, pero teníamos pues que tener, sí, fue el semestre pasado, teníamos pues que tener como muy claro esa diferencia entre emoción, sentimiento. La emoción es algo que ocurre en este momento, ¿cierto? Es algo que obviamente se da por resultante de un estímulo externo. Y que pues así mismo el sentimiento es el que perduraba a través del tiempo, el que se originaba pues a través de las emociones y se daba por un proceso reflexivo de la persona. Correcto, ya es una cuestión mucho más cognitiva, mucho más incluso racional. Es producto ya del lenguaje más la emoción no. ¿Listo? Exactamente. ¿Algo más para decir con respecto al sentimiento? Entonces, otra de los aportes que hace Maturana con respecto al sentimiento es que el sentimiento emerge o surge cuando yo, individuo, quien experimento la emoción, quien vivencio la emoción, dice Maturana, soy capaz de atender incluso a la corporalidad de mi emoción, ¿no? Porque como todos lo sabemos y lo hemos visto anteriormente en otros semestres, en la emoción hay un componente fisiológico y corporal. Entonces dice Maturana que cuando yo soy capaz de atender a esa corporalidad de la emoción, puedo entonces ya hablar de esa emoción, y en tanto que yo puedo hablar de esa emoción en cualquier ámbito relacional, ya estaría yo aquí saliendo de la emoción para abordar el sentimiento. Y que eso es y que eso es posible gracias a esa capacidad de lenguaje que nosotros los seres humanos tenemos. Es por el lenguaje, dice Maturana, que nosotros podemos distinguir los sentimientos en la convivencia, en las coordinaciones conductuales, dice Maturana, que trae de la mano la propia corporalidad y la propia corporalidad del otro en el emocional. O sea que aquí es importante considerar que en ese proceso, que en los sentimientos, no solamente yo reflexiono sobre mi corporalidad, sino sobre la corporalidad del otro, que es precisamente el poder observar esa corporalidad del otro, lo que me posibilita a mí comprender e inferir cuál es su emoción y por ende cuál es su sentimiento. Bueno, Santiago dice, ya han mencionado que hay que identificar nuestras propias emociones para poder evaluar y regular. Eso también nos ayuda a reconocer las emociones de los otros. También se menciona algo muy importante sobre la autoestima, lo cual es de suma importancia en los niños, ya que esto les ayuda a motivarse. Esto ligado a que se dice que las emociones son las que nos guían, son nuestra brújula y el hilo conductor de nuestra biopraxis. También que las emociones no son algo que se anuncie, son más bien algo que se vivencia. Sí, muy bien. Gracias, Santiago. Bueno, chicos, Marlon iba a decir algo a través del chat para que no se quede su participación ahí vacía. ¿Aló? Hola, ¿Aló, Marlon. aló? Marlon, ¿Qué sí, más? ya te Ya sí podemos se me escuchar. escucha.
Sí, ya te podemos. Listo. Yo quería hablar era de lo que habló brevemente Mateo, que fue como lo que es la ética para Maturana y la convivencia en sí, que también acabo de hablar precisamente usted de eso, que la ética precisamente para Maturana está basada en el respeto mutuo, y no quiere decir eso simplemente respetar los ideales, porque los ideales también traen las emociones que tiene la persona, como lo hemos visto toda la clase, que todo en base, lo según para Maturana, casi todo está basado en las emociones. Lo que implica este respeto mutuo es respetar esas emociones, entender el porqué y pues no faltarle el respeto de ninguna manera a la persona independientemente de esas emociones. Muy bien, Marlon, perfecto. Gracias, Marlon, por el aporte. Bueno, por favor, para culminar la clase, cada equipo que brevemente comparta una conclusión con respecto a el ser humano que se emociona, el ser humano que siente. Empecemos con el grupo número 1, Carolina García y compañeras. A partir de esto que hemos hablado, lo que ustedes han compartido, ¿qué conclusión podemos tener como una síntesis de esta temática? Bueno, yo creo que como síntesis podemos mencionar entonces que el, en sí Maturana y el enfoque que él tiene, lo que hace es, o sea, en sí hacernos entender la importancia de trascender sobre las acciones. Es decir, nosotros no actuamos porque sí, todo tiene un fundamento. Y ese fundamento, como él lo dice, son las emociones. Por lo tanto, nuestra labor como docentes en sí no es castigar o premiar ciertas acciones que pronto, o sea, sí, pero desde una mirada de lo emocional. Entonces, si nosotros atendemos a la emocionalidad del niño, nosotros estamos atendiendo a su aprendizaje, a su desarrollo, a cómo actúa y cómo se desenvuelve en el ámbito educativo y social. Entonces, yo diría que en síntesis, el enfoque de Maturana lo que hace es eso, mostrarnos de qué manera podemos motivar las emociones, sí, motivar o de cierta forma atender a las emociones negativas o positivas que tengan los estudiantes para que el niño de cierta forma tenga un desarrollo óptimo y por supuesto que no vayamos como a caer en en simplemente la mirada superficial de lo que son las acciones, sino a entender de pronto cuál es el fundamento de esas acciones. Entonces, ¿cuál es la emoción que fundamenta esa acción? Muy bien. El equipo de Sofía, María Fernanda y Juan Pablo. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué conclusión pueden dar de compartir sobre este tema? Bueno, más o menos retomando lo que dice Valentina, yo digo que la conclusión sería, concebimos al ser humano en su accionar, en su esencia y en su interacción con los demás como un ser emocional. Todas pues las conductas, la configuración que hace a su entorno pues van ligados a las emociones. Nada de lo que pasa en la vida de un ser humano pues en medio de su entorno y en las acciones que toma es por medio del azar. Siempre va a haber una motivación, una intencionalidad, un deseo de hacer las cosas y el ser humano en el aspecto como ser social va a impactar también la realidad de los demás. Yo digo pues que esa sería como nuestra conclusión. No sé si alguien quiere agregar algo. No, pues yo iba a decir lo del sustento, lo de los fundamentos racionales, pues que en realidad detrás está como esa justificación emocional, pero pues creo que ya está bastante claro por ese lado. Listo.
Gracias, María Fernanda. Santiago, Marlon y Tomás. Bueno, antes de que den la conclusión, dice Tomás Montes, su aporte es que en el momento cuando alguien se equivoca no significa que esté mintiendo. Cuando un niño, por ejemplo, dice haber visto algo, pero tú no lo pudiste ver, no significa que el niño esté mintiendo, puede haberse equivocado. Lo que diferencia es que el que se equivoca recurre a la disculpa, lo cual genera la misma vez honestidad. De este modo, se puede diferenciar cuando alguien se equivoca y cuando alguien comete un error. El mentiroso no recurre a la disculpa, el equivocado sí. Listo, Tomás. Gracias por el aporte. Bueno, Marlon, Santiago, Tomás, Daniel, eh, ¿qué conclusión pueden compartir con sus compañeros con respecto al emocionar y al sentimiento? Profe, Sí. que la conclusión que sacamos en el grupo es principalmente pues lo que hablamos toda la clase, que es que el ser humano, a diferencia de cómo se llegó a tratar por otros autores, para Maturana es un ser más emocional y más sentimental que racional y, y se basa más en eso a la hora de tomar sus decisiones y de actuar que usando la razón, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Listo, Marlon, gracias. El equipo de Mateo, Laura y Daniela. Bueno, a modo de conclusión, nosotros decimos pues que las decisiones se basan en deseos, más no en razones. Es difícil, digamos, comprenderlo porque hemos sido como educados en un paradigma que privilegia lo racional por encima de lo emocional, pero según pues el documento es así. Muy bien. Muy bien, Daniela. Gracias por esa conclusión. Y finalmente, el equipo de Gabriela, Sandra, Angie, Judy Marbella. Bueno, a modo de conclusión, nuestros pensamientos están hechos de emociones, afectos y sentimientos, y el sentir determina la forma como pensamos y actuamos. Y nuestra principal tarea como maestros es direccionar las emociones y aceptar a los niños tratando de que corrijan sus errores o entendiendo sus dificultades, ayudándolos a potencializar sus capacidades para formar seres humanos autónomos y éticos. Listo, muy bien. Bueno, entonces, em, con respecto a la nota de esta temática, cada clase a partir de hoy tiene una calificación, ¿sí? Por la socialización y otra calificación, por supuesto, por el blog, el avance que se tiene que hacer en cada semana. De todo esas actividades que vamos a realizar durante toda esta semana, se va a ponderar y vamos a obtener una nota, ¿cierto? Entonces, todas las notas que obtengamos a partir de hoy hasta la semana 3, todo esto se va a ponderar para obtener una sola nota por la unidad 4, ¿listo? Pero bueno, con respecto a hoy, por la socialización, el grupo 5 tiene un 4,5. El grupo 2 tiene el grupo 5 tiene un 4,5, el grupo de Carolina García, Carolina Giraldo, Aristizábal y Valentina tiene un 4,8. Y Camila. Y Camila, por supuesto. El grupo de Sofía Muñoz, María Fernanda y Juan Pablo, 4,8. El grupo de Santiago, Marlon y Tomás, ¿sí? Tienen un 4,4. ¿Y quién me faltó? El grupo de, ya todos los dije, ¿cierto?
No. No mencionó a Tomás Vallejo en el grupo 2. Ah, sí, no, estás con Sofía, con María Fernanda, sí está bien. O sea, haces parte de ese grupo. ¿Quién más no mencioné por grupo? El grupo 3, profe. Ah, bueno. Ah, el grupo 3, sí, aquí lo tengo. El grupo 3 tiene un 4,5. Listo, el de Mateo, el de Daniela y Laura. Y el grupo de Santiago, Marlon y Tomás, un 4,4. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por sus aportes. De verdad que se vio apropiación de la lectura, se vio comprensión, se vio reflexión. Entonces, les agradezco mucho por eso, por el compromiso. Y recuerden entonces que para este viernes ustedes me comparten el link del blog para yo mirar los avances que van llevando con respecto a este primer tema que acabamos de tratar aquí en esta socialización. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Profe, recuerde mandarnos la clase, por favor, subirla en Moodle. Sí, A mí sí, claro que sí. Antes del viernes espero tenerla ya en la plataforma, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, El blog profe, hay muchas que gracias. actualizarlo A mí cada mil. viernes, ¿cierto? Gracias. Sí, gracias. Sí, el blog hay que actualizarlo cada viernes.